Maestros, buenas tardes. Hoy es sábado 24 de mayo del 2025, son las 6:11 de la tarde, y alguien me preguntaba en la mañana por WhatsApp: profe, ¿qué hay de nuevo? Bueno, déjenme compartirles la información que me llegó ayer viernes a la 1 de la mañana, en la madrugada. Eran como las 8:30 de España, la información del diario de la Educación, de las noticias más importantes de toda la semana, y hay tres que me llaman la atención, que sí se las quiero comentar. Eh, Viernes 23 de mayo a la 1:30 de la mañana me mandan la información desde el diario de la Educación de España. Hay una noticia que se llama La Escuela Benajes continúa gracias al apoyo de la gente. Hay otra que la voy a tomar. Cada año se denuncian miles de desapariciones en España, la mitad de menores de edad. Es buena la nota. La otra es la mentoría en secundaria como herramienta para luchar contra el abandono escolar. Las universidades pactan armonización para la PAU del 2026. Literatura infantil y juvenil y política, huellas de una relación históricamente problemática. Viene otra noticia que se llama Salidas profesionales de estudiar un máster de recursos humanos en Barcelona, y hay un foro Sevilla. eh, es el número uno sobre la universidad pública contra la universidad privada, un debate necesario. Y bueno, viene el tema de convivencia uno. Tenemos que hablar de adolescencia, y este tema de tenemos que hablar de adolescencia, pues se refiere precisamente a esa etapa difícil por la que todos pasamos, en donde pues se definen muchas cosas para tu edad adulta. Hay otras noticias, por ejemplo, la reseña de La pasión de los extraños. Esta es una filosofía de la amistad, pues es un texto de Marina Garcés. No la vamos a tomar en cuenta. Y vienen tres temas más. Habla sobre el capitalismo digital. El ADN de la inteligencia artificial está marcado por la retórica neoliberal libertariana. Viene la otra noticia: infrafinancian la escuela pública y aquí no pasa nada. Y la otra es tú a lo tuyo: interdependencia, ecodependencia y colectividad. Yo creo que vamos a revisar el tema de la adolescencia, vamos a revisar el tema de la mentoría en secundaria, y vamos a revisar el tema de cada año se denuncian miles de desapariciones en España, pero la mitad son menores de edad, la mitad son menores de edad. Entonces, bajo y me quedo con el tema. Aquí nos dice el Diario de la Educación que cada año se denuncian miles de desapariciones en España, pero la mitad son menores de edad. La Fundación ANAR gestiona el teléfono 116000 en España. El año pasado respondió a más de 4.000 consultas sobre menores desaparecidos, más de 4.000 consultas sobre menores desaparecidos en todo el país en España. Son solo algunas de las miles de denuncias que cada año gestionan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por todo el territorio nacional. Esto sí es grave, porque yo no creo que sea el único país donde desaparecen menores de edad. Y esta nota es importante. Entonces, la fecha es de mayo 22 de 2025, por Pablo Gutiérrez de Álamo. Viene una imagen triste de un niño que está por ahí, pues seguramente abandonado, o a lo mejor puede ser niño de la calle. Dice: intentar comprender la angustia de una de esas familias que, por la razón que sea, se ve en la obligación de llamar a la policía o al teléfono de la Fundación ANAR para denunciar la desaparición de una o un menor, pues es difícil sí comprender esa angustia. También debe serlo imaginar en qué situación
se encuentra un chico y una chavala que con 12, 14 o 16 años toma la decisión de que ha de abandonar su casa. Hay muchos muchachos que abandonan sus casas. ¿O qué puede que sintiera cuando sus progenitores decidieron echarla de casa porque la situación había llegado a un punto de no retorno? Se trata de las dos causísticas más habituales. Según los responsables de ANAR, cuando alguien llama al 116000, la mayor parte de las y los menores que se ausentan de sus casas lo hacen de modo propio, expulsados por sus progenitores. Los motivos son variados, pero no por eso antagonistas. Tristeza, miedo, ideación o intento de suicidio, ansiedad u otros problemas psicológicos son de entre los problemas relacionados con salud mental que reportan niñas, niños y adolescentes, los más nombrados. A esto se suman los relativos al maltrato psicológico y físico. Nos dice que hay 12 provincias que acumulan el 80% de las desapariciones de menores. Sería interesante el dato, buscarlo en cada uno de los países de Iberoamérica. ¿Qué porcentaje de desaparición de menores hay en cada uno de los países? Sería bueno preguntárselo a ChatGPT y seguramente nos va a dar el resultado. Bueno, miren, no quiero entrar en tanto detalle porque es la información de España, pero sí es un dato que hay que ponerle atención en todas las escuelas para atender, para atender esa situación, para tomar decisiones, para darle seguimiento a cada alumno que identifiquemos, a cada alumno que identifiquemos que abandonan o que desaparecen, que abandonan o que desaparecen. Entonces, la nota nada más es así. No se las voy a leer todo. Este, Esto que dice Susana Díaz, ella es la responsable de los teléfonos de la Fundación ANA. En la rueda de prensa, dice de empresa, en la rueda de prensa desglosó algunos de los datos más significativos. Dice, de las más de 4.000 llamadas que atendieron, finalmente hicieron seguimiento al 11,71% de casos de menores desaparecidos. Como explicó, lo más habitual es que se resuelvan en pocos días, 7 o 10, pero realmente la fundación no tiene cómo llevarle cuenta de cuánto se resuelven satisfactoriamente. Una vez que se da apoyo a las familias, es poco habitual que éstas llamen para dar información sobre la resolución del caso. No nos pasa solo a nosotros, puesto que también a la policía en determinadas situaciones no se les informa de la reparación del menor en cuestión. Este es un dato alarmante, maestros, porque si bien es cierto que en muchos países se elaboran, se da seguimiento a protocolos sobre violencia familiar, sobre violencia de género. Bueno, aquí está un problema social también que es muy grave sobre la desaparición de las personas en España y cuántos son menores de edad. Ese dato será importante revisarlo en cada uno de los países de Iberoamérica, cuál es el porcentaje de desapariciones de menores de edad en cada uno de los países y tener el dato y darle seguimiento y estar atentos sobre todo en nuestras escuelas, en nuestros contextos, en nuestros territorios, para que no se nos vaya pues algún alumno que tenga que tomar o que enfrente esta situación. Nos vamos a la siguiente eh, noticia, que es la mentoría en secundaria. Y bueno, a mí me pareció un tema importante porque la mentoría en secundaria, pues hay que usarla como herramienta para luchar contra el abandono escolar. Estamos hablando acá de un tema que es la desaparición de menores y ahora estamos hablando de un tema en secundaria que se refiere al abandono escolar. Y en México, bueno, esto pasa en España, pero como en España, también pasa en México y en todos los países de América Central y América del Sur.
Sin entrar mucho en la noticia, bueno, nos dice el proyecto piloto Mentoría en Educación Secundaria, MES, en la comarca de Osona, impulsado por la Universidad de Vic y la Fundación Antigua Caixa, indica que este acompañamiento individual actúa como un soporte para que el alumnado continúe sus estudios. Es decir, si hay alumnos que estén en riesgo de abandonar la escuela porque no les interesa, porque no entienden los temas por malas calificaciones, por lo que sea, bueno, la mentoría en secundaria funciona y lo han puesto a prueba aquí en España, en la comarca de Osona. Y esa mentoría en secundaria es impulsada por la Universidad de Vic, por la Universidad de Vic. Este es un texto de Ana Basanta de mayo de 2021. Son notas importantes de la semana relacionadas con la educación, de lo que pasa en España. De eso se trata el diario de la educación. Entonces vamos a leerles aquí un poquito. Dice, participar en una mentoría es un apoyo para la reducción de tasas de abandono escolar. A eso asegura Verónica Jiménez, profesora de psicología de la educación de la Universidad de Vic e investigadora principal del proyecto de mentoría profesional en educación secundaria. Dice, esta prueba piloto se ha realizado en 5 centros educativos en la comarca barcelonesa de Osona durante los 3 cursos escolares comprendidos entre el 2021 y 2024. Inicialmente participaron de forma voluntaria 38 alumnos de tercero y cuarto de la educación, yo creo que es la educación ordinaria, básica, en riesgo de abandono escolar prematuro, y 4 menores y 4 mentores y mentoras profesionales. La mentoría a la que se refiere no es de alumno a alumno, es de adulto a alumno, de profesores o de profesionistas a algunos alumnos. Entonces dice, el análisis cualitativo indica que los y las mentorizadas hacen más los deberes, van a las clases lectivas con más seguridad y la mayoría opta por continuar estudiando. Hasta aquí va bien la mentoría. Lo repito, el análisis cualitativo indica que los y las mentorizadas, los alumnos que están en riesgo de abandono escolar, hacen más los deberes, las tareas, los trabajos, van a las clases con más seguridad y la mayoría opta por continuar estudiando. Yo creo que este tema de mentoría en secundaria, pues nosotros, al menos los servicios de educación especial en México, yo creo que detectamos algún caso en esta situación a nivel secundaria y le damos seguimiento, y le damos seguimiento. Dice, la investigación tuvo en cuenta diferentes aspectos como los emocionales, personales, académicos y familiares, y tenía como objetivo identificar mejoras en la escolarización, así como cambios reales a raíz de la participación de la mentoría y qué barreras y facilitadores encontraba el propio proyecto. Es un tema, el abandono escolar es un tema, pues interesante. Es un tema que está pasando en España, pasa en México y pasa en todos los países. Entonces también podríamos investigar por ahí en cada uno de los países cuál es el porcentaje de abandono escolar de alumnos de secundaria y qué se pudiera hacer y qué se pudiera hacer. Y yo pienso que si utilizamos la inteligencia artificial, que es una herramienta muy buena, y le hacemos esta pregunta, yo creo que nos va a dar muy buenos resultados y yo creo que muchas de las sugerencias o muchas de las acciones que habría que hacer, yo creo que pues no funcionarían, no funcionarían. Miren, entonces aquí yo voy a dejar el tema de la mentoría porque pues ya está más o menos de una manera general explicado y yo pienso que pues hay que trabajar mucho la autoestima con los muchachos. Hay que ver si los resultados son estables o si mejoran. Hay que ver cómo está la salud en el país, en las familias. Hay que revisar muchas cosas
muchas situaciones, muchas pues, variantes, porque seguramente hay muchas aristas que habría que revisar y habría que ponerle atención. Sobre todo lo que nos decía aquí, o bien en la nota anterior, hay que ver la parte emocional, las partes personales, los académicos y los familiares. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Esos son los aspectos que hay que tener en cuenta. Los aspectos emocionales, los personales, los académicos y familiares. Miren, y esta nota, la anterior, pero más esta nota de la mentoría en secundaria como herramienta, pues tiene que ver mucho también con el tema que nos habla el diario de la educación sobre adolescencia. Y hablando de adolescencia, hay una película en Netflix que así se llama Adolescencia, que se estrenó en marzo del 2025 y ha sido muy abordada, pues por muchos. Este tema de la adolescencia en el diario de la educación de España es un tema abordado por Fernando Gómez Rivas y la nota es del 21 de mayo de 2025. Y viene toda la información en el diario de la educación, pero es mucho para podérselos leer, pero sí está un poco la información pues muy organizada y muy bien redactada, pero habría que ponerle mucha atención. Pero yo les quiero mejor compartir lo que viene sobre el tema de adolescencia, de acuerdo a la película de Netflix. Entonces, aquí está, en la página de Vogue de México y Latinoamérica, ustedes pueden encontrar el tema o en la película Adolescencia, que es una serie de Netflix. ¿De qué trata? ¿Cuál es la historia real detrás? ¿Cuál es la historia real detrás? Y todo lo que debes saber. Adolescencia es la serie británica que tiene a todo el mundo conversando sobre el término incel. ¿De qué trata y qué hay detrás de ella? Aquí te lo decimos. Y es un texto escrito por Miguel Vicencio. Fíjense, y es un tema del 9 de abril. Y me lo están pasando apenas ahora como si fuera un tema de esta semana, de, del 19 al 23, porque el diario de la educación manda a mi correo las noticias más relevantes sobre educación de esta semana que acaba de pasar. Pero este tema de adolescencia es un tema de abril, es un tema de abril. Entonces, este, pues yo creo que lo consideraron importante ponerlo. Entonces nos dice el texto de Miguel Vicencio en la página de Vogue México y Latinoamérica sobre el tema de la adolescencia, que es la película, no sé si son 6 episodios, no recuerdo, pero bueno, vamos a leer lo que dice. Crecer no es sencillo y es así como Adolescencia, la serie de Netflix estrenada el 13 de marzo de 2025, se empeña en ir más allá de las dificultades que vienen con la llegada de la adultez para ofrecer una mirada que pone sobre la mesa la influencia de la violencia y sus consecuencias en la sociedad. Creada la película o la serie Adolescencia por Stephen Graham, quien también asume un rol protagónico. Él en la serie de Netflix es Jack Thorpe y producida por figuras como Brad Pitt. Esta miniserie, todos conocen a Brad Pitt, el esposo o ex esposo de Angelina Jolie. Esta miniserie presenta una trama cruda y sin rodeos que parte de una adolescente que parte de un adolescente acusado de asesinar a una joven. Y aunque la premisa parece suficiente para ser considerada el centro de esta entrega, el mensaje que hay detrás es aún impactante. Entonces, yo creo que habría que verla todos los episodios, pues armar algunas ideas, pues para poder tener la opinión personal de esta serie. Pero sí, hablando de adolescencia, que sería el paso
de la educación secundaria a la preparatoria, a educación media superior y de la preparatoria o bachillerato a la educación superior, ahí a estos jóvenes hay que ponerles mucha atención porque hay mucho bullying, hay mucha agresión verbal o agresión física en muchos países. Dice, algunas preguntas, dice, ¿de qué trata adolescencia? ¿Qué significa ser un incel en la serie Adolescencia? ¿Qué es la teoría del 80-20? El caso detrás de adolescencia, el final explicado de adolescencia, cuántos capítulos tiene adolescencia, dónde se filmó adolescencia, el reparto de adolescencia, todas estas preguntas vienen aquí enseguida. Yo le doy clic a una y me va a llamar, me va a llevar a la nota aquí mismo. Entonces yo quiero saber, dice, ¿de qué trata adolescencia? Bueno, un joven de 13 años es acusado, un joven de 13 años es acusado por asesinar a Katy, una compañera de su escuela a la que apuñaló 7 veces con un cuchillo de cocina. A pesar de tener las evidencias que lo confirman, los motivos detrás del acto no son claros y a través de un formato episódico, la historia acompaña a la policía y a la familia del acusado en una búsqueda por la verdad y las repercusiones de este crimen en su entorno. Y luego la segunda pregunta que dice, ¿qué significa ser un incel en la serie Adolescencia? Bueno, pues de aquí viene. El significado de incel en la serie Adolescencia se refiere a una subcultura virtual sostenida en una ideología que señala a un tercero como el culpable de la inactividad romántica o sexual de un individuo. Fíjese, lo repito, se refiere el significado incel a una subcultura virtual sostenida en una ideología que señala a un tercero como el culpable de la inactividad romántica o sexual de un individuo para justificar la falta de atracción hacia su persona. Y en el caso de la serie, la falta de atracción, en el caso de la serie, la falta de atracción de Katy hacia Jamie o hacia Jaime, si le quiere poner Jaime. Entonces, pues eso es lo que significa incel, a una subcultura virtual sostenida en la idea que señala a un tercero como el culpable de la inactividad romántica o sexual de un individuo para justificar la falta de atracción hacia su persona. Y bueno, acuérdense ustedes que ya en secundaria los muchachos andan de noviecillos por ahí, andan saliendo a dar la vuelta, no se diga en preparatoria, bueno, en universidad. Entonces, está interesante la información. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la teoría del 8-20, del 80-20 o 80 sobre 20 en la adolescencia? Si la teoría del 80-20 sobre 20 en la adolescencia se presenta como parte del concepto incel. En la serie, Jamie Miller habla sobre esta ideología durante su sesión de terapia en la que ahonda en la perspectiva que tiene sobre las mujeres y su relación con ellas. El principio de esta teoría, 80 sobre 20, parte del principio de Pareto, un filósofo italiano que utilizó este concepto en su libro Course de Economía en 1896 para referirse a que en Italia solo el 20% de los propietarios eran dueños del 80% de las tierras. Fíjense, la teoría del 80-20 pues está basado en este concepto del libro de Pareto y se refiere a que en Italia solo el 20% de los propietarios eran dueños del 80% de las tierras. A raíz de su publicación, esta teoría se ha adaptado en diversas ramas de estudio que van desde economía y administración hasta política. En la comunidad INSEE esta regla fue adaptada para explicar cómo el 80% de las mujeres, únicamente el 80% de las mujeres, únicamente se interesa por el 20% de hombres con un estatus elevado que puede sumarles algo de valor y mejorar su estilo de vida, lo cual deja al resto sin oportunidad. De acuerdo a las creencias de los miembros del celibato involuntario, ese poder de decisión por parte de las mujeres representa una desventaja para la mayoría de los hombres. Ese poder
de decisión por parte de las mujeres representa una desventaja para la mayoría de los hombres. ¿Por qué? Porque nada más el 80% de las mujeres se interesa por el 20% de los hombres. Entonces, maestros, en la siguiente pregunta, el caso real detrás de adolescencia, bueno, el caso real detrás de adolescencia, creo que fue una historia real allá, creo que en Gran Bretaña, dice, no sigue a una persona o evento en particular, sin embargo, Stephen Graham, que es el que hizo esta serie, confesó que la inspiración viene detrás de una serie de homicidios cometidos, fíjense, esta serie, Adolescencia, está basada o está inspirada por una serie de homicidios cometidos por adolescentes impulsados por la misoginia. Hubo un incidente en el que un niño supuestamente apuñaló a una niña. Me sorprendió. Estaba pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre en la sociedad donde un niño apuñala hasta la muerte, donde un niño apuñala hasta la muerte a una niña? ¿Cuál es el incidente que lo provoca? Y luego ocurrió de nuevo y de nuevo. Realmente quería arrojar luz sobre esto y preguntar, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto? Afirmó el creador sobre en entrevista con Tudum sobre el propósito detrás de esta producción de la serie de adolescencia, que habla sobre un fenómeno en donde la violencia se apodera de la narrativa y pone en riesgo a las generaciones por venir. Viene un final explicado de adolescencia, no lo voy a leer porque es el final de toda la serie, no lo quiero leer, pero viene aquí, por qué Jamie asesinó a Katy? No, se los voy a leer, pues es parte del final. ¿Cuántos capítulos tiene Adolescencia? Bueno, dice que Adolescencia tiene 4 capítulos, yo pensé que eran 6. Que Adolescencia tiene 4 capítulos y está disponible en Netflix y cada uno con una duración aproximada de 1 hora. Entonces, vale la pena, maestros, vale la pena ver esta serie de Adolescencia en Netflix o busquen ustedes la película en Google o en YouTube y la pueden revisar. Y pues está basada en hechos reales, está basada en hechos reales y es un tema que hay que ponerle mucha atención. Entonces hemos revisado 3 temas. De las personas desaparecidas en España, pues la mitad son menores de edad. Y luego viene la mentoría en los alumnos de secundaria, también en España, para bajar la deserción escolar. Y luego viene el tema de adolescencia, hay que ponerle atención a los jóvenes, sobre todo a nivel de preparatoria, bachillerato, o bien a nivel universitario, porque esta etapa de crecimiento de la adolescencia, si no hay muy buena comunicación, si no hay muy buena comunicación con los padres y los padres con sus hijos, entonces algo puede pasar. Esta serie se va a llamar este, Menores Desaparecidos, Mentoría en Secundaria y Adolescencia. Así se va a llamar este video. Menores Desaparecidos, Mentoría en Secundaria y Adolescencia. Y este es el video 802. Y pues nos vemos en el siguiente video.